este, no la introducción, sino con los versos de la introducción. Yo voy a comenzar ya con esto. Quizás alguien entre por ahí. ¿Está bien? Voy a leer solamente la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Nayana Tirimandasya Yananjana Shalakaya Kakshulimitan Jena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Namo Vistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Una pregunta, tú que tienes más experiencia con esto. Cuando alguien entra, ¿tú también lo puedes ver? O sea, cuando alguien solicita que le dé permiso para entrar. O sea, hay un ruido, ¿no? Hay un sonido, una notificación en el Ya. Meet. Es un timbre Sí, que sí, se te escuchen avisa, antes. que hay alguien en la sala de espera. Ya. ¿Tú quieres leer la parte del español? A ver, ¿en dónde estás? ¿Qué ¿La ves? abro? La pantalla, la pantalla. ¿Tú estás Eh, en tu celular o estás en la computadora? estoy en el celular y tengo la tablet para leer en el database. O sea, estoy en la introducción, pero Introducción. solamente para leer, solo para leer la parte de los versos, para invocar el Bhagavad Gita, o sea, para Ya. que sea auspicioso y después nos vamos a la descripción, dedicatoria, prefacio. Y si hay tiempo, leemos toda la introducción, no creo, pero una parte, aunque sea. ¿Qué quieres que lea? Después de que lo que yo leí en sánscrito, dice introducción, y dice eh, dos versos en sánscrito y la traducción. La traducción, pues, leer. La introducción. Sí, Bhagavad Gita, introducción. Introducción, ya. ¿Ya Onayan, estás? Timirandiyasya, ya, eso, lo que acabas de Sí, leer. ya eso ya yo Ya lo leí, leíste. pero tú lees la traducción. La traducción. Sí. Ya. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Sri Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del señor Chaitanya? Ahora yo voy a leer el sánscrito. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupan Sarayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Pariyanaya Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Sha. A ver, Ofrezco lee mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Shri Rupa Goswami, a su hermano mayor, Sanata Goswami, así como también a Raghunatha Dasa, Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta, Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Krishna Chaitanya y al señor Nityananda, así como a Advaita Charya, Gadagara, Srivasa y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Shri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Vishaka. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute. Oh, mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gourangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrisavanosute Devi, Pranamami Hari Priye. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido y a quien es la reina de Brindavan. Tú eres la hija del rey Vrishnavano y eres muy querida por el señor Krishna. Namam Vishnupada Krishna Prestha Utale Srimate Bhaktianta Swami Iti Namina Maste Saraswati Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunjavadi Pashyate de Satarine Namo Vishnupada Krishna Prestha Utale Srimate Bhaktianta Swami Ita Kipadi Gora Katamadaya Ramatarine Panchakalpata Rubiacha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Les ofrezco mis reverencias a Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasa y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora vamos a la descripción de la escena. Yo voy a leer dos párrafos y tú lees los siguientes dos párrafos. Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue el comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su ¿Sigo yo? conversación uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y el lado oponente, sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Ahora lee tú, dos párrafos. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono de que otro nació ciego, el trono de que otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor Pandu. Ajá, ¿Hasta dónde leo? ¿Sigo? sí. Antes de continuar, te acuerdas el Mahabharata? ¿Tú lo has leído? Eh, o sea, no lo he leído, pero vi la serie. Pero tú estudiabas el Mahabharata en algún lugar, tú me acuerdo que me contaste. O sea, sí estuve asistiendo a los lives de Narayan, que estaba narrando el Mahabharata, pero no asistí a todos. Ah, Entonces ya, teníamos que pero leer también, con él, pero en esos pero días yo no tenía todo. en la Gnosis, cuando hablaban del Mahabharata, ¿hablaban No, por no, partes o hablaban solo filosofía? solamente hablaron del Bhagavad Gita. Ya, bueno. Voy a leer otra vez y voy a acordar ya. La parte, aunque en repetida publicado y leído por sí mismo, Bhagavad Gita parece original. Claro, es una parte del Mahabharata. Está en el centro, ¿no? El Bhagavad Gita está en el centro. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos, ya esa parte. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendían del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra. Se me cayó. Adelante, repito. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendían del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra, cuyo nombre proviene de la palabra Bharata, puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano Pandu. Entonces la historia es que, bueno, el Mahabharata resume que comienza con Santanu, ¿no? Santanu es el padre de Bhishma. Bhishma Dev es considerado el abuelo de todos los Kurus, pero en realidad él es como su tatarabuelo, o algo así. Es el patriarca. Él se vuelve hermano, sería hermano, ¿cómo se llama? Cuando, cuando tu padre tiene hijos con otra mujer que no es tu mamá, ¿cómo se llama eso? Hermanastro. Hermanastro, es hermanastro de Pandu, es hermanastro de Pandu y de Dhritarashtra. Pero él Lima. hacía de regente del reino. A Ajá. ver, ¿quién está por ahí? ¿Cómo hago? Allá, admitir. A Baltasar. Hola Baltasar, estamos leyendo. ¿Nos escuchas? Ribol, ¿nos escuchas, Baltasar? Hare Krishna.
¿Yo le tengo que dar o él puede sacar, ¿no? Su... Así se escucha, gracias. Rubí, Gracias, entonces estamos Raúl. leyendo ¿cómo se llama? Espera, me salí del esto. Sí, es la descripción de la escena, ¿no? Hay una descripción de la escena al principio del Bhagavad Gita y estamos comentando un poco. Entonces acá dice, Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra, de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Bueno, el Mahabharata que yo leí no comienza con esa parte del descendiente anterior, sino solamente con Santanu, que es el padre de Bhishma, que es hace como si fuera el abuelo de, sí, aunque es el tío en realidad, pero hace como si fuera el abuelo de Dhritarashtra, de Pandu, ¿no? Pero son cohermanos, ¿no? Pero de diferente, diferente padre y madre en realidad, porque lo que pasa es que su padre muere y su madre, que los hijos que deja, sus hermanos, ellos mueren. Es una historia muy larga, ¿no? Pero la cosa es que después de que mueren y no dejan descendencia, entonces le piden a Vyasadeva, que es el que compila los Vedas, el que escribe el Mahabharata también, ¿no? Que es una encarnación literaria de Dios, le piden que procree con la madrastra de Bhishma, ¿no? Con la madrastra de Bhishma. No, perdón, estoy hablando de heridas. Ay, acá está, acá está, acá está. Ah, ya, con las esposas, perdón, con la madrastra no podía. Con la madrastra fue quien tuvo descendencia con la madrastra de Bhishma, perdón. Con Chacal estaba diciendo una cosa, una injuria. Con la madrastra de Bhishma fue el padre de Vyasadeva, ¿no? Del padre de Vyasadeva nace Vyasadeva, pero eso fue así como le pasó a Kunti, ¿no? Que tuvo relaciones en un momento con el rey perdón, el dios del sol y le dieron una bendición para que siga siendo virgen. Igual pasó con esta, con esta esposa de Santano. Entonces, lo que pasa es que ella, ella sabía que Vyasadeva era su hijo. Entonces ahí lo revela a Bhishma. O sea, Bhishma no sabía nada de eso, ya había muerto su padre, habían muerto sus hermanos y había dejado viudas a sus esposas. Entonces él dijo, entonces, él dijo, pero no tenemos ningún pariente que pueda seguir la progenie de nuestro linaje. Entonces, yo conozco tú tienes un hermano, ¿no? Un hermanastro que nació antes que tú, ese es Vyasadeva. ¿No? ¿Por qué pasa? Para Sara es el padre de la astrología en el mundo material, ¿no? El que trae la astrología de los planetas celestiales, ¿no? ¿No? Y él este, hizo un cálculo astrológico, que si se iba al medio de un río con un bote, en un muhurta, a un tiempo específico, iban a ser una encarnación de Dios. Entonces a esta hija de un pescador la convence, le pide primero que la lleve allá y la convence y le dice que por favor quiere tener que le ayude a tener un descendiente, ¿no? De Dios, que tiene una misión muy importante que es poner toda la literatura védica en escrito. Entonces, entonces así nació Vyasadeva, ¿no? Y también le da una bendición de que iba a volver a ser virgen. Así nació Vyasadeva. Y ella solo sabía ese secreto, ni su padre sabía eso, ¿no? Parecido a lo que le pasó a Kunti, ¿no? Kunti también tuvo que hacer guardar un secreto muy, muy terrible, ¿no? Pero que era muy importante guardarlo para que haya un orden, ¿no? Un equilibrio. Entonces, Bhishma le dice, ¿a dónde está ese hermano? Y me parece que sin que lo llamen ya aparece, porque Vyasa tiene procognición, ¿no? Él puede ver el presente, el pasado, el futuro. Entonces él aparece y le piden que tenga relaciones con las esposas, ¿no? De sus hermanastros.
entonces, que ya habían muerto. Entonces él primero procrea con una, yo ahorita no me acuerdo los nombres de ellas, pero en este libro, no sé si ven mi pantalla, en este libro está, sí lo deben ver, yo no veo porque estoy viendo otra cosa, pero y el manastro, no, perdón, Vyasadeva va donde una, y una dice que Vyasadeva, aunque se llama Vyasadeva Krishna, Krishna significa muy hermoso, pero también significa oscuro. Pero Vyasadeva no tiene esa característica de Krishna que es muy hermoso, sino que él nació poco agraciado, ¿no? Y desde muy pequeño ya se le veía su cara como arrugada, así. Entonces, a una va y tiene relaciones con él y siente mucho miedo y se pone pálida. Y por eso es que nace Pandu, ¿no? Pandu significa pálido, y Pandu era completamente blanco, muy blanco, tan blanco como, ¿no? Muy pálido, por eso le ponen Pandu. Y después tiene relaciones con la otra esposa de sus hermanastros, y ella se tapa los ojos, y por eso nace Dhritarashtra. Dhritarashtra nace ciego. Pero después él dice, yo no me he sentido satisfecho con ninguna de las dos, y me parece que, no sé, como que no estaba satisfecho con ese servicio que había hecho, ¿no? A la dinastía, ¿no? Porque no iba a haber un descendiente que tuviera las cualidades completas que tenía Piázares. Entonces le dieron a la concubina, ¿no? A la sirvienta. Entonces él tiene relaciones con la sirvienta y la sirvienta lo complace mucho, no se tapa los ojos, no le da miedo, nada. Y de ahí nace Vidura, ¿no? Vidura es, Vidura, pues sí, que es que a pesar de que es hijo de la sirvienta, a pesar de que es hijo de la sirvienta, él es completamente, tiene las cualidades brahmínicas, todas las cualidades brahmínicas, eh, Pandu también era muy virtuoso, Pandu también era muy virtuoso, pero no tenía una gran salud, fue víctima de muchas cosas inauspiciosas, y Dhritarashtra era ciego tanto espiritualmente como materialmente, ¿no? Pero Vidura era el que los aconsejaba, era como el brahmana de la corte, ¿no? El hermano sería menor, ¿no? Que él aconsejaba, aparte de Bhishma también. Bhishma los protegía también. Entonces vamos a seguir leyendo. Eh, ¿Puedes leer Prabhu? ¿Está ahí? Puede abrir su micro y leer esta parte que dice cuando murió Pandu. O yo tengo que sacarle No, ¿Puede? él solo puede desactivar su micro. Sí puede, ¿no? Prabhu y Baltasar, ¿está ahí? Solo somos tres ahorita. Creo que yo le tengo que habilitar. No, no sé. No, él tiene que habilitar su micro. Ya bueno, entonces Tú puedes silenciar, pero él tiene que habilitar. no lo habré silenciado sin querer. Sí, Prabhu, sí, sí, estoy aquí. A ver, lo voy a leer. La parte que dice Dhritarashtra y Pandu. No, no, cuando murió, perdón, cuando murió Pandu. Cuando murió Pandú, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan Bhisma. Pero los hijos de Dhritarashtra, Dhritarashtra, sobre todo el Dhritarashtra. mayor Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas, y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino
sus propios hijos y no los de Pandu. Ahí para, De ahí modo, para, ya, ahí ok, para. ya está bien. Entonces, acá dice, cuando murió Pandu, vamos a releer esta parte y vamos a un poco comentar. Si alguien se acuerda de algún detalle que yo me olvido, también me puede corregir. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva quedaron al cuidado de Dhritarashtra. Lo que pasa es que ellos nacen en el bosque, ¿no? Pandu es maldecido por un brahmana que había, en esa época los brahmanas tenían muchos poderes místicos. Entonces ese brahmana quería disfrutar con su esposa. Entonces tomó la forma de un ciervo, ¿no? De un animal, un cervatillo. Y su esposa también era una pareja de brahmanas, y estaban copulando. Y según el dharma de la casa de los kshatriyas, un animal que está copulando no debe ser matado. Y Pandu cometió el error de matarlos a estos animales, que no sabía que eran brahmanas, cuando ellos estaban copulando. ¿Y qué pasó? El brahmana tomó su forma y lo maldijo. De la misma manera como tú este, me has matado, así la providencia hará que tú te mueras, ¿no? O sea, tú vas a morir de la misma manera como me has matado a mí. Y así murió esa pareja. Los asesinó a los dos. Y lo que pasó es que él ya estaba destinado a ser rey, ¿no? En cualquier momento iba a ser coronado, pero él decide renunciar al reino y lo deja a Bhishma, que era era el eterno regente. Si leímos el Mahabharata completo, vamos a dar cuenta que esta era como la tercera vez o cuarta vez que Bhishma tenía que ser de regente, de cuidador del reino, reinar sin ser rey. Él era brahmachari. Él era kshatriya, pero y era como un presidente, como un mandatario, ¿no? Como un rey, pero, pero no se ponía corona, no vivía como un rey, él era completamente célibe, ¿no? Esa es otra historia un poco larga, pero bueno, y entonces él renuncia a la vida material, ¿no? A todo el reino y se va al bosque. Y entonces ahí lo que comentamos en antes, así como pasó con la madrastra de Bhishma, también pasó con Kunti. Kunti tenía, cuando era muy niña, pudo, pudo recibir bueno, no me acuerdo ahorita, es un sabio muy conocido, ahorita no me acuerdo, que es una encarnación, tiene una potencia el señor Shiva, es un Shakti Vaishavatar el señor Shiva. él, Ella lo complace, cuando era niña, sirviéndolo, ¿no? Dándole de comer, ¿no? Entregándole su ropa, cosas así. Y él le da una bendición, ¿no? De que le iba a dar un mantra para que él invoque a cualquier semidios, cualquier deva que él quiera. Ella le iba a invocar. Pero o es parecido como el verbo conocer, ¿no? De la Biblia, ¿no? Como que lo iba a conocer. El verbo conocer significa tener intimidad o casarse de alguna manera con una entidad viviente, con una persona. Entonces, eh, ella en su inocencia no entendía las palabras del sabio y ella agarra y lo prueba. Un día en la mañana dice el mantra y aparece el dios del sol y tiene que tener relaciones. Ella pensaba, él le dice, ya vete, ya, gracias, qué lindo, sirve este mantra y yo he podido conocerte, pero ya te puedo decir, yo tengo que hacer mis cosas. Dice, no, tú no has entendido. En realidad este mantra significa que yo tengo que tener un hijo contigo. Entonces, pero yo soy una niña, ¿no? O sea, esto sería horrible para mi familia, yo no me he casado, nada de eso, tú vas a desaparecer. Dice, no, yo te doy la bendición de que tú vas a seguir siendo virgen y nadie se va a dar cuenta de tu embarazo, ¿no? Entonces de eso nace Radella, ¿no? Y él pone a Radella en una, ¿cómo se dice? Una canasta y lo echa en el río, ¿no? Y bueno, lo bendice y todo. Y después hay toda una historia de que él fue el panda oculto, ¿no? Que al final del Mahabharata se revela. Pero ella
al ver a Pandu que quería tener hijos en el bosque, ¿no? Él tenía dos esposas, Madrus, si no me acuerdo mal, es la otra esposa. Entonces, él estaba muy deprimido y decía, yo no puedo tener relaciones, pero yo me gustaría tener hijos. Pero ha caído el infortunio y acá estamos viviendo como brahmanas, todos estamos felices, haciendo cosas emocionales, pero sería bonito tener hijos, ¿no? Entonces ella le revela, no le revela que tuvo un hijo, pero sí le revela que tiene un mantra para poder tener hijos de cualquier deva. Entonces ella invoca a, este, a tres devas, ¿no? Kunti invoca a Indra, tiene un hijo con Indra. Primero es Yamaraj, ¿no? Porque el mayor es Yamaraj. El mayor es Yudhishthir. Llama a Yamaraj y tiene relaciones con Yamaraj. O le da un hijo, ¿no? Que es Yudhishthir. Después eh, invocan al dios del viento. No sé si, ya no me recuerdo bien si es mayor Bhima o Arjuna, pero invoca al dios del viento y tiene a Bhima. Y después Arjuna, perdón, invocan a Indra, al dios del trueno, al dios de la tormenta, ¿no? Al dios de los cielos. Y tiene un hijo con el dios de los cielos que se llama Arjuna. Y Madri tiene a Nakula y Sahadeva, que son los Aswini Kumaras, que son dos sabios que también son semidioses, ¿no? Brahmanas, pero que también son reales, ¿no? Entonces, los cinco son chatrias, ¿no? Pandu les enseña algunas cosas, pero más que nada ellos vivían como brahmanas. Entonces, en un momento, Pandu desea Madri, cuando ya están más o menos grandes los niños, desea Madri y, y llega a tener un segundo relaciones con ella y muere. Y Madri se inmola en el fuego, ¿no? Hay un rito que se llama el rito de Sati, que es un rito que por si acaso nunca se hizo, ni siquiera en las épocas antiguas se hizo obligado, sino lo hacían por inspiración las mujeres que querían, se inmolaban en el fuego con su esposo. Ella se inmola y Kunti se queda a cargo de los cinco pándalos, ¿no? Y Dhritarashtra en un momento se queda a cargo también del reino, cuando vuelven ellos. Y por eso dice, Dhritarashtra, que es el hermano ciego, el hermano de Pandu, dice, así pues, los hijos de Dhritarashtra y los Pandu crecieron en la misma casa real. Cuando ellos vuelven del bosque después que muere Pandu, ellos viven juntos. Y ahí hay todo un problema que vamos a leer. ¿Puedes leer, madre, desde que se quedó el devoto? Por los hijos de Dhritarashtra, puede ser. A ver, los hijos de Dhritarashtra. Ya, por los hijos de Dhritarashtra. Por los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor Duryodhana, odiaban y Duryodhana. envidiaban. Duryodhana, ajá, sí. Odiaban y envidiaban a los Pándavas y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Shri Krishna pudieron los Pándavas escapar a los muchos atentados que realizó contra su vida. Puedes seguir leyendo. Ahora bien, Shri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti o Prita, la madre de los Pándavas, de modo que tanto en el papel de pariente como el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego y en el curso de aquella fatídica partida,
Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pándavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Ya bueno, vamos a parar aquí para explicar un poquito. El Mahabharata está escrito en forma de novela. Está escrito de tal forma de que las personas que no son, tienen cualidades brahmínicas se puedan, ¿cómo se puede decir? Beneficiar, ¿no? De estas historias. Si la Vyasa lo escribe exactamente como una novela, aunque son todos hechos verdaderos. No hay ningún hecho que no se hable en el Mahabharata que sea falso. Todos los hechos sucedieron, pero exactamente los detalles de cómo sucedieron están hechos de una forma que sea más atractivo a la curiosidad de las personas comunes, ¿no? Si uno lee el Mahabharata completo, se va a dar cuenta que hay mucha prédica de lo que son las buenas costumbres, ¿no? La moralidad, y también hay devoción, también hay mucha prédica de lo que es el Bhakti Yoga, pero no es lo principal es atraer a la historia de estas personas santas y de Krishna, ¿no? Al principio solamente se ve, en algún momento solamente se ve la historia de esta dinastía, pero en un momento aparece Krishna, ¿no? Claro, primero en la forma de Vyasa, después en la forma de Krishna mismo. Bueno, claro, en realidad aparece varias veces, antes también, pero en cortos momentos, pero ya cuando aparece, ya con los Pándavas, ya hasta el final, ¿no? Ya él es parte de toda la trama. Y aparte se explica que él es Dios, ¿no? Entonces acá, este, podemos ver que Duryodhan los trató de matar dándoles eh, pasteles envenenados a sus hermanos. Una vez, eh, claro, le dio un pastel envenenado y lo tiró a Bhima, al fondo del mar, del océano. Y Bhima, fue mordido por miles o cientos, no recuerdo, de serpientes. Y es esa mordedura de serpientes que tuvo Bhima en el, alguien está entrando, voy a darle admisión. Perdón, todavía no me acostumbro. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ya, ahora sí. Claudia Martínez, ya. Entonces, voy a continuar hablando y ya después, seguimos introduciendo a las personas. Me pueden ir escuchando. Entonces, para no perder la hilación, Bhima es mordido por muchas serpientes y él había comido un pastel envenenado que Duryodhana le había dado, ¿no? Y por esas mordeduras serpientes, él crea una inmunidad a ese veneno que le había puesto Duryodhana. Eso es cuando eran más o menos jóvenes, niños más o menos, ¿no? Jóvenes, ¿no? Adolescentes. Entonces él lo come y a raíz de esa mordedura de serpientes, él se vuelve la persona más fuerte, ¿no? Todas esas serpientes que le habían mordido le dieron como un superpoder, ¿no? Y él se vuelve el más fuerte de todos y aparte contrarrestra el veneno que había ingerido, ¿no? Y así siempre pasaban cosas. Una vez Duryodhana le regaló a los 5 Pándavas y a su mamá un palacio de laca, un palacio de laca. Y laca que es cera, ¿no? La cera que sirve para hacer velas. Y todo el palacio era de laca. Y Vidura, que es el hermano de, de, de Duryodhana, perdón, de Duryodhana, no, de Dhritarashtra, que es el papá de Duryodhana, y de Pandu, que les dije que tenía las cualidades brahmínicas, ¿no? Que a pesar de que nació de una Sudrani, él era completamente como un brahmana. Él con poemas, con adivinanzas, les dice como un acertijo, les da un acertijo, y a través de ese acertijo ellos se dan cuenta
de que iban a ser quemados en ese palacio. Entonces Duryodhana les da como un mes para que ellos piensen que todo está bien. Y todo ese mes, que ellos ya habían adivinado ese acertijo que les había dado, ¿no? Les había dicho unas palabras, ¿no? Sobre las ratas, que las ratas mueren quemadas, algo así, no recuerdo bien el acertijo. Este, ellos se dan cuenta y comienzan a cavar un, hacen un túnel para salir. Y Vidura, a través de unos mensajeros, les avisa qué día va a quemar el palacio. Y ese día salen por el agujero y los sirvientes que había dado Duryodhana los ponen en las camas de donde ellos dormían, ¿no? Y ellos se queman en el palacio. Y entonces ellos pensaban que habían matado a los 5 pandas. Y así hay muchas cosas, pasan un montón de cosas. Ellos son exiliados 2 veces al bosque, 2 veces, por juegos de dados. No recuerdo, sí, en el segundo juego de dados, que es la segundo exilio, es que pasa esto que tratan de desnudar a Drupadi. Drupadi era su esposa de los 5 pandas. Entonces, ellos tenían, muchos tenían varias esposas, pero la única esposa en común era Drupadi. Ese también es un pasatiempo sui generis, ¿no? Que no es normal, ¿no? Drupadi en su vida pasada había sido una mujer que quería tener un marido, un esposo, y adoró al señor Shiva. Y estaba haciendo cuando ella estaba, ¿cómo se dice esto? Eh, Estaba pidiéndole al señor Shiva su deseo. Ella dice, quiero un esposo, quiero un esposo, quiero un esposo, quiero un esposo, quiero un esposo. Dice 5 veces, quiero un esposo. Entonces, ¿qué pasa? Este, Aparece el señor Shiva y le dice, tú en esta vida no vas a tener un esposo, pero en tu próxima vida, como tú me has pedido 5 veces un esposo, vas a tener 5 esposos. Esa es una parte esotérica por qué ella llega a tener 5 esposos, o sea, la razón de la otra vida, por el karma por la que él tiene el resultado de tener 5 esposos. Pero también hay otra historia, que es que perdón, la madre de Kunti hacía la comida para ellos, ¿no? Y ellos a veces salían a conseguir, ¿no? Ellos estaban de incógnitos y se vestían como brahmanas y vivían como brahmanas. Entonces ellos hacían madhukar, ¿no? Que es pedir, ¿no? Salían a mendigar. Entonces un día que salieron a mendigar, no le dijeron a su mamá, pero también fueron al Swayambara de Drupadi. Swayambara es cuando una princesa necesita casarse y el padre, el rey, hace unos juegos, por decir, ¿no? Eh, Hace, ¿cómo se dice? Retos para quien pase ese reto pueda ganar a Drupadi. Entonces Drupadi es ganada por Duryodhana, perdón, por Arjuna. Y ya estaba, pero él la pidió para que se case con, ¿cómo se llama? Con Yudhishthira, perdón. Yo no sé por qué digo Duryodhana, porque Duryodhana no tiene nada que ver acá. Con Yudhishthira, que es el hermano mayor de los 5 Pándavas. Y cuando ellos llegan, le dicen, antes de entrar a la casa, cuando estaban entrando, le dicen a su madre, mamá, no sabes a qué hemos traído, ¿no? Como diciendo, ¿a quién hemos traído, ¿no? Y ella dice, cualquier cosa que hayan traído, lo comparten con sus hermanos. Y en esa época, en lo que tú decías se tenía que hacer, porque si tú no cumplías tu palabra, te venían reacciones rápido. No es como ahora que cualquiera puede mentir, cualquiera puede, y no pasa nada, ¿no? Porque ya hemos nacido degradados, estamos en una era degradada. Pero en esa época toda la gente era virtuosa. Y entonces ellos no podían decir mentiras y no podían hacer que nada se cumpla. Nada de lo que dijeran no se cumpliera. Entonces ellos tuvieron que casarse con ella. Cuando ella se dio cuenta de lo que había dicho, ya era muy tarde, se tuvieron que casar con los 5. Y bueno, y ellos eran muy honorables, ¿no? Ellos estaban a solas con ella una vez a la semana, correlativamente, ¿no? Y aparte, pues Bhima tuvo una esposa, así,
Arjuna tuvo varias, ¿no? Una de ellas, la más famosa, es Subhadra, ¿no? Que sale en el altar de Jagannath Baladevi Subhadra, ¿no? Es la esposa de Arjuna. Bueno, vamos a seguir leyendo. Madre, Claudia, ¿usted está ahí? ¿Está ahí aún? ¿Me puede escuchar? Quizás puede leer un poco. Prabhu, yo voy Ah, saliendo, ya, bueno, ya. espero que la clase siga y Muchas ya iré gracias, madre. viendo la clase. Gracias. Sí, en YouTube la estamos transmitiendo. Madre, Krishna Carmini, usted está ahí, ¿no? ¿Me escucha? Hare Krishna, Prabhu, sí. Madre, usted puede leer más o menos dónde nos quedamos. Ah, podemos volver a leer esta parte. Ahora bien, donde dice ahora bien, sí, Krishna. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti o Prita, la madre de los Pándavas, de modo que tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. ¿Continúa? Sí, madre. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Drupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pándavas de su reino, les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo, comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública. Los Pándavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, Madre, ¿sí? madre, ¿puede parar ahí? Sí, Quizás sí. usted se acuerda algo de esta parte del Mahabharata que nos pueda comentar. ¿Cómo es que Krishna, por ejemplo, cómo es que Krishna intentó que no haya guerra? Bueno, ¿Cómo los Pándavas intentaron tampoco que nunca haya la guerra de Kurukshetra? antes de en lo que estaba relatando, como para entrar un poquito en detalles, en un juego de dados, los Pándavas perdieron todo el terreno y hasta la esposa, ¿no? Porque los dados habían sido trucados por el tío materno de Duryodhana, que era Sakuni, y invitaba a los Pándavas, mejor dicho, a Duryodhana, Yudhishthir, a participar del juego de dados. Yudhishthir no era afecto a los juegos de azar, pero por una cuestión de respeto a sus mayores no podía negarse, ¿no? Entonces, continuó perdiendo todos sus territorios, perdió a sus hermanos, perdió sus armas y finalmente apostaron a Drupadi, ¿no? La cual fue llevada de los cabellos por uno de los hermanos de Duryodhana y intentaron desnudarla ante la asamblea de los que estaban ahí, que era el abuelo Bhishma, estaba también el maestro de armas, que era Drona. Entonces, al intentar desnudarla, de hecho, de alguna manera para humillarla a ella y a sus esposos, ¿no? Que eran los Pándavas. Ella intentaba primero cogerse el sari, que no la desnudaran, y les pedía clemencia a los que estaban en la corte, pero nadie intercedía. Entonces, finalmente, tratando de forzar y sabiendo que de alguna manera no podría evitar el ser desnudada, simplemente pidió ayuda a Krishna y Krishna le concedió metros y metros de sari de tal manera que no pudieron desnudarla.
Al ver esto, los Kurus, que eran los hermanos de Duryodhana, la acusaron de ser bruja, ¿no? Y exiliaron a los Pándavas nuevamente, ¿no? Al regreso de todo el exilio, de nuevamente, como se lee, pues le pidieron solamente 5 aldeas, ya que primero le pidieron su parte del reinado a Duryodhana y por ende al papá de Duryodhana, ¿no? Que es ay, ¿cómo se llama el papito? Se me fue. Pero no le quiso ni conceder Dhritarashtra, ¿se refiere a Dhritarashtra? Dhritarashtra, ¿no? Porque ellos por ser hijos de Pandu, hermano de Dhritarashtra, realmente deberían ser los reyes, ¿no? Porque Pandu era el que estaba destinado a ser el rey. Pero debido a que de alguna manera Dhritarashtra ya había ocupado el trono y no quería soltarlo, entonces ellos muy humildemente le pidieron, ¿no? Entréganos la mitad del reino que nos corresponde. Pero Duryodhana se negó, ¿no? Y finalmente le dijeron, bueno, aunque sea 5 aldeas, ¿no? Pero también no. Duryodhana dijo, ni siquiera donde se podía clavar un alfiler les iba a entregar, ¿no? Entonces fue esto que ocasionó la guerra, a pesar de que ellos muy formal y diplomáticamente y muy humildemente intentaron transar con Duryodhana, ¿no? Y de hecho, hasta enviaron a Krishna como mensajero para evitar la guerra, ¿no? Y Krishna mismo se fue como un mensajero tratando de racionalizar con los Kurus, ¿no? Y lo iban a atacar al mensajero, ¿no? Se sabe que por regla no se debe atacar al mensajero. Quisieron atacarlo al mismo Krishna, ¿no? Entonces ya pasado eso, pues ya empezó el conflicto y se acordó una guerra, ¿no? Que fue la batalla de Kurukshetra. Me acabo de acordar de una escena que es cuando lo tratan de atacar a Krishna. Me parece que es algo así como un coliseo, no recuerdo bien, pero es un lugar donde había muchas personas y estaba Dhritarashtra presente. Y Krishna primero se vuelve muy gigante, muy gigante, muy gigante, y después muestra su forma universal. Forma universal, así es. Pero no es la forma universal de Bhagavad Gita, sino es otra forma universal, ¿no? Porque la forma universal nunca se repite, ¿no? Sino que se muestra de diferentes formas según ¿cómo se dice? Como es una forma, el Bhagavad Gita me parece que dice que es como imaginaria. Es real, pero es como coyuntural, ¿no? Según el momento tiempo, Krishna se muestra como el tiempo eterno, como el universo, como todo, ¿no? Entonces, muestra esa forma universal. Y a Dhritarashtra le da ojos para ver esa forma. Y Dhritarashtra en ese momento ve, y Dhritarashtra ahí acepta de que Krishna era Dios. Pero Duryodhana era tan, pero tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Necio. Necio, terco, tonto, ¿no? Es tullido, de mente tullida, que a pesar de que vio toda la forma universal, le decía, no, Krishna es un poderoso semidios, por eso no pudimos hacerle nada. Pero Dhritarashtra sí dijo, él es Dios, dijo, él ha demostrado que es Dios. Y Krishna cuando deja de mostrar su forma, dice, si tú quieres desde ahora, tú puedes ver, yo te doy la bendición para que tú veas. Y Dhritarashtra le dice, no, después de ver tu forma, no quiero ver nada más. Vuélveme así otra vez. Esa parte es muy interesante, ¿no? O sea, Dhritarashtra tenía algo de devoción, pero debido a que tenía malas compañías, ¿no? Él no pudo desarrollar su devoción. Incluso él muere siendo casi un impersonalista, ¿no? Dice que los impersonalistas se atraen mucho a la forma universal de Dios, pero no a la forma personal de Dios.
Bueno, no sé, ¿alguien desea leer la parte que continúa? O madre, o la corté, quizás os iba a decir algo importante. No, no, está bien, pero ¿En dónde nos quedamos? hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. Ah, ya, inevitable. A ver, ¿quién está por acá? Que creo que entraron. Ah, ahora, uy, se fue Ah, no, no ¿están todos o no? Yo veo solo cuatro, o sea, tres. Baltasar, ¿quieres volver a leer? Sí, Prabhu. ¿A partir de dónde? Perdón. No No obstante, obstante, Muy bien. no No obstante. obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como su suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra con todo. Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados, listos para el combate, y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya qué hicieron. La escena está escrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés el Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica, y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo, o, en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. El Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita y a la vez es el objetivo final del mismo. El Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos, los editores. Prabhu, ¿usted cree que pueda comentar algo de lo que ha leído? Algo que recuerde. No sé si usted también ha leído el Mahabharata o recuerda algo del Gita, quizás, de lo que está hablando Prabhupada acá acerca del Gita. Bueno, no mucho, algo podría comentar, ¿no? Eh,
Precisamente, muchos, como dice aquí en la lectura, los impersonalistas no consideran a Krishna como, eh, como el ser supremo que tiene una identidad propia. Entonces, ellos elucubran otro tipo de ideas y no distraen, diríamos así, la esencia de la suprema personalidad de Dios a la vez que del Bhagavad Gita. Eso es lo que he entendido yo en algunas lecturas. ¿Me podría usted corroborar o agregar Sí, algo, sí, por favor? sí, justamente Prabhupada está diciendo que lo ponen a Krishna como si fuera un personaje secundario de poca importancia, ¿no? Como, como un, como un instrumento del Brahman, ¿no? Pero no en sí como Dios, ¿no? Porque tiene una concepción impersonal de todas esas escrituras, ¿no? Las escrituras védicas, ¿no? Del Mahabharata, del Bhagavad Gita, ¿no? Y opacan, ¿no? El verdadero mensaje del Bhagavad Gita, ¿no? De cómo es que Krishna se está presentando a sí mismo para que nosotros lo conozcamos, ¿no? Y para que nosotros luchemos en nuestro día a día por sus, por sus motivos, ¿no? Trascendentales, ¿no? Y eso podría ser un resumen pequeño, porque en realidad no se podría resumir en tan pocas palabras, de lo que es el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita nos enseña cómo trabajar sin apego a los resultados, cómo ser felices en este mundo, pero sin necesariamente creer que somos parte de este mundo. El Bhagavad Gita tiene tanta profundidad que con esas palabras que son ciertas, en realidad tiene mucho más, ¿no? Que darnos, porque el Bhagavad Gita, al final de cuentas, lo más importante es está presentando a Dios y nos está enseñando cómo acercarnos a Él, ¿no? Y de diferentes formas, ¿no? A través de los tres aspectos de Dios. También hay cinco, ¿cómo se dice? Cinco principales temas, ¿no? Que ya vamos a ver, ¿no? Vamos a adelantar un poco. Ishvara, ¿no? Que es la suprema personalidad de Dios, ¿no? La persona suprema que es Krishna, ¿no? Ishvara significa el controlador supremo, también significa varón también. Jiva, la entidad viviente, ¿no? La entidad viviente somos nosotros, ¿no? ¿No? Prakriti, la naturaleza material, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza material, ¿no? Las tres modelos de la naturaleza material, ¿no? Los kleshas, cómo es que el Prakriti no es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? La Jiva, somos partes y porciones de Krishna. Después está Kala, el tiempo eterno, y Karma. De todos estos cinco, Prabhupada explica que solamente los primeros cuatro, ¿no? Ishvara, que es el controlador supremo, Jiva, la entidad viviente, Prakriti, la naturaleza material, Kala, el tiempo eterno, y Karma, las actividades, los cuatro primeros son los únicos que son eternos. El Karma es temporal, las actividades materiales y sus subsecuentes reacciones, ¿no? Resultados de esas actividades, ya sea pasadas o actuales, es algo completamente temporal, salvo que sea karma, ¿no? Pero justamente eso es lo que está enseñando el Bhagavad Gita, cómo hacer actividades que estén en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo ahora lo que sigue, de dedicatoria. Esta dedicatoria es bien corta, así que lo voy a leer yo. Dedicatoria. Así Baladeva Vivabhushan, quien presentó el hermoso comentario Govinda Vasya acerca de la filosofía Vedanta. Bueno, yo sobre esta dedicatoria solo quiero decir unas pequeñas palabras de lo que sé acerca de ella, ¿no?
Baladeva Vyabhusha vivió en una época en que el Vedanta Sutra era muy popular, como es ahora también, lo es ahora, y proliferaban muchos impersonalistas que lo habían traducido, que lo habían comentado, sobre todo comentado, ¿no? Y mm, ellos negaban que el Srimad Bhattan, ya existía el Srimad Bhattan, ya era más o menos popular, sobre todo para los Vaishnavas, pero no tanto para los impersonalistas. Y ellos decían que el Vedanta Sutra nunca había sido comentado por los Vaishnavas. Y ellos faltaban a la verdad porque Srila Vyasa, que era el autor del Vedanta Sutra, había hecho su comentario natural, que era el Srimad Bhattan, el Bhattan Purana, ¿no? Pero ellos no aceptaban el Bhattan Purana como un fiel comentario del Vedanta Sutra, a pesar de que al principio Srimad Bhattan, sobre todo, y en muchas partes, pero sobre todo en el principio, se está comentando el Vedanta Sutra, porque hablan justamente los temas que en los aforismos, en los sutras del Vedanta Sutra se están hablando. Entonces, Baladeva Vyabhusha fue retado por estos impersonalistas y ellos le dijeron, ustedes no tienen un comentario. Si ustedes no presentan un comentario, entonces nosotros nos vamos a coronar como la filosofía más prominente en este lugar, ¿no? Lo retaron, ¿no? Entonces él dijo, no, no se preocupen, nosotros tenemos un comentario y yo se los voy a presentar mañana, le dijo. Pero Baladeva Vyabhusha, que es una encarnación de Bella Sabe también, él no tenía el comentario hecho. Y él oró a Krishna que por favor le revelara un comentario diferente del Srimad Bhattan para poder derrotar a estos impersonalistas y que el impersonalismo no progrese, no se expanda en la región donde él vivía, ¿no? Y mancille, ¿no? El Sanatan Dharma, ¿no? El Bhattan Dharma. Entonces, Krishna le revela ese, él se sienta a escribir y Krishna le habla personalmente, aparece y le habla ese Govinda Vasya. Y él solamente lo escribe. Y durante la noche, después de escribirlo, lo estudia, obviamente, para exponerlo. Y es gracias a este Govinda Vasya que se puede decir que aparte del Srimad Bhattan, el primer comentario del Vedanta Sutra, bueno, el segundo comentario del Vedanta Sutra, el más aceptado, ¿no? Por la comunidad académica no Vaishnava, es el Govinda Dasya, ¿no? Y Srila Prabhupada le dedica este Govinda Dasya a Baladeva, perdón, ese Bhagavad Gita a Baladeva Vyabhusha, porque Srila Prabhupada también estaba haciendo algo parecido. Estaba trayendo el Bhagavad Gita, que es el Gita Upanishad, ¿no? Eh, la crema de los Upanishad, ¿no? A una sociedad impersonalista, como es la sociedad materialista occidental, ¿no? Entonces vamos a comenzar a leer el prefacio. Madre Krishna Kalmini, ¿usted puede leer los primeros párrafos del prefacio, los primeros dos? ¿Lo Sí, ve? pero sí, sí. En un principio escribí el Bhagavad Gita tal como es en la forma en la que se está presentando ahora. Pero desafortunadamente, cuando este libro se publicó por primera vez, el manuscrito original fue recortado a menos de 400 páginas, sin ilustraciones y sin explicaciones para la mayoría de los versos originales del Srimad Bhagavad Gita. En todos mis libros, el Srimad Bhagavatam, el Sri Sopanishad, etc., el sistema que sigo es el de dar el verso original, su transliteración, los equivalentes en inglés de cada palabra sánscrita, la traducción del verso y los significados. Esto hace que el libro sea muy auténtico y académico y que el significado sea evidente por sí solo. Así que yo no quedé muy satisfecho cuando tuve que reducir al mínimo mi manuscrito original.
Pero luego, cuando la demanda por el Bhagavad Gita, tal como es, aumentó considerablemente, muchos estudiosos y devotos me pidieron que presentara el libro en su forma original. Y los señores de la compañía Macmillan convinieron en editar la edición completa. Así pues, el presente esfuerzo tiene por objeto ofrecer el manuscrito original de este gran libro de conocimiento con la completa explicación parampara a fin de establecer el movimiento de conciencia de Krishna de una manera más firme y progresiva. Debido a que nuestro movimiento de conciencia de Krishna está basado en el Bhagavad Gita tal como es genuino, históricamente autorizado, natural y trascendental. El movimiento se está convirtiendo a poco en el más popular del mundo entero, especialmente entre la juventud, y también se está volviendo cada vez más interesante para la gente adulta, hasta el punto en que los padres y abuelos de mis discípulos nos están animando al hacerse miembros vitalicios de nuestra gran sociedad, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. En Los Ángeles, muchos padres y madres solían venir a verme para expresarme sus sentimientos de gratitud por el hecho de que yo estuviera dirigiendo el movimiento de conciencia de Krishna y llevándolo a todas partes del mundo. Algunos de ellos manifestaban que era una gran fortuna para los estadounidenses el que yo hubiera comenzado el movimiento de conciencia de Krishna en Estados Unidos, pero en realidad el padre original de este movimiento es el propio Señor Krishna, quien lo inició hace mucho tiempo, y él mismo desciende hacia la sociedad humana mediante la sucesión discipular. Si existe algún mérito en relación con esto, no es a mí personalmente a quien pertenece, sino a mi Maestro Espiritual Eterno, su divina gracia, Om Vishnupada Paramahansa Paribrakacharya 108, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Si en lo personal me corresponde algún mérito a este respecto, es únicamente el de haber tratado de presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna adulteración. Antes de que yo presentara el Bhagavad Gita tal como es, casi todas las ediciones del Bhagavad Gita se habían publicado para satisfacer la ambición personal de alguien. Pero nuestra intención al presentar el Bhagavad Gita tal como es la de presentar la misión de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Nuestra tarea es presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano, como el político, el filósofo o el científico, pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a todos su otro conocimiento. Cuando Krishna dice, Man mana bhava mad bhakto, mad yaji mad namaskuru, etc., nosotros, a diferencia de los supuestos eruditos, no decimos que Krishna y su espíritu interno son diferentes. Krishna es absoluto y no hay diferencia alguna entre el nombre de Krishna, la forma de Krishna, la calidad de Krishna, los pensamientos de Krishna, etc. Pasatiempos. Ok. Los pasatiempos. Perdón, los pasatiempos de Krishna, etc. Esa posición absoluta de Krishna es difícil que la comprenda cualquier persona que no sea devota de Krishna, dentro del sistema parampara de sucesión discipular. Por lo general, cuando los supuestos eruditos, políticos, filósofos y swamis, sin tener conocimiento perfecto acerca de Krishna, le escriben un comentario al Bhagavad Gita, tratan de desterrar a Krishna o de matarlo. Esa clase de comentarios desautorizados acerca del Bhagavad Gita se conocen con el nombre de Mayavada Vaisya, y el señor Chaitanya nos ha hecho una advertencia acerca de esos hombres desautorizados. El señor Chaitanya dice claramente que todo aquel que trate de entender el Bhagavad Gita desde el punto de vista mayavadi comete una gran torpeza. El resultado de ello será que el estudiante del Bhagavad Gita, desencaminado de ese modo, sin duda que se habrá de confundir en la senda del aprendizaje espiritual y no podrá de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Madre, ¿nos puede comentar un poco acerca de cómo es que Srila Prabhupada escribe el Bhagavad Gita, las razones que tuvo?
para traducirlo y comentarlo. Bueno, la razón principal fue que fue la instrucción de su maestro espiritual, pues, ¿no? Que llevara esta filosofía, que saliera esta filosofía a muchas partes del mundo, a todo el mundo, mejor dicho. Ya había habido un intento con un hermano espiritual de Srila Prabhupada, ¿no? Con Bon Maharaj, que de hecho tuvo alguna repercusión en Inglaterra y Alemania, pero no salió de ahí, ¿no? Entonces, siguiendo la instrucción de su maestro espiritual, Srila Prabhupada se preparó para hacer ese viaje a Occidente, y donde llegó primero pues fue a Estados Unidos, y aquí está comentando acerca de esa misión, ¿no? De cómo llegó y también fue recepcionado, de alguna manera las trabas que tuvo en la primera edición del Bhagavad Gita, y aquí hace énfasis de cómo se tiene que seguir este proceso mediante el, la sucesión discipular, ¿no? El parampara. No es una cuestión caprichosa de yo ya puedo ver a Krishna, yo ya tengo a Krishna, ¿no? ¿Nos puede explicar qué es el Guru Parampara? Es la sucesión discipular, es la cadena de sucesión discipular de maestro a discípulo. Entonces, Que nosotros, viene desde Krishna, ¿no? ajá, que desciende desde Krishna, y que eh, aunque esta filosofía ha sido tergiversada en el paso del tiempo, es Krishna mismo quien de alguna manera lo entrega. Y es como también la motivación que tiene Prabhupada de escribir el Bhagavad Gita tal como es, como Krishna lo entregó, ¿no? Y te da el trabajo de hacerlo, de traducirlo del sánscrito a palabra por palabra, hacer la transliteración en inglés, claro que ya para nosotros llega a traducir al español, a dar el verso y el significado, y siempre poniendo de figura principal a Krishna. Y como hace énfasis también aquí, pues no para satisfacer a diferentes personas, ¿no? Cultivadores del arte o de la filosofía o políticos, sino es simplemente presentar a Krishna tal y como está en el Bhagavad Gita, ¿no? ¿Quién es la figura de Krishna, no? Sobre lo que usted está hablando también, cosa interesante, que Srila Prabhupada solo vino con un baúl de ¿cómo se llama? Estos escritos de De Srimad Bhattan, de los tres primeros tomos del canto uno del Srimad Bhattan. Vino con poca plata. Dicen que también vino con un libro que era como eh, ¿cómo era? El Bhagavad Gita, pero solo en sánscrito. wow. Y por ahí también tenía, creo, un libro que era el Srimad Bhattan, de todo lo que era los comentarios, ¿cómo se dice? Combinados de todos los acharyas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo escuché eso, pero cuando él llega, no llega con nada más. O sea, no tenía ningún libro ni de su guru, ¿no? No había traído el Bhagavad Gita, por ejemplo, comentado por algún Vaishnava como su guru o alguien. Entonces, en el principio de esta introducción, ¿no? O de prefacios, ¿no? Prefacio. Prefacios. Él dice que le preguntaban muchas veces, ¿no? Creo que comenta de una mujer, que él recomiende un Bhagavad Gita, ¿no? Oh, Y en el mercado de Nueva York, en Estados Unidos, no encontraban ningún Bhagavad Gita que fuera fidedigno, ¿no? Estaba el Bhagavad Gita de Gandhi, estaba el Bhagavad Gita de, ¿cómo se llama? Ramakrishna, hasta, creo que incluso en esa época hasta se encontraba, me parece, el Bhagavad Gita el más antiguo sería el de, ¿cómo se llama? Esa encarnación del señor Shiva, el Sankaracharya, ¿no? Pero no ningún Bhagavad Gita de un Vaishnava, ¿no? uh-huh. Entonces, también la mención de políticos es importante porque uno de los Bhagavad Gitas más populares en Occidente era el de Gandhi, ¿no?
y Gandhi hablaba cosas que estaban fuera del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, él exponía su propia filosofía a través del Bhagavad Gita, ¿no? Y también había la concepción de que Krishna era el medio, más no el protagonista del Bhagavad Gita, ¿no? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Esta creo sí podría bajar un poco. No, lo está subiendo. Baje, por favor. Bajo más. No, suba, entonces suba, que sí se ve diferente en lo que uno, ya, ahí, Acá, hasta ahí ahora sí, bájalo un poquito, ahí dice, su divina gracia, Om Vishnupada está hablando acerca de su maestro espiritual, ahí es donde quedamos. usted leyó toda esa parte. Así es, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. así es. Ya, entonces, seguimos siendo tres, ¿no? Yo ya leí, ¿no? Le tocaría leer al devoto. Baltasar Prabhu, ¿usted puede leer? ¿Está ahí? Sí, Prabhu, a ver, perdón, ¿a partir de dónde? Sí, en lo personal. Eh, Está bien, está bien. Sí, en lo personal me corresponde algún mérito a este respecto. Es únicamente el de haber tratado de presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna adulteración. Antes de que yo presentara el Bhagavad Gita tal como es, casi todas las ediciones del Bhagavad Gita se habían publicado para satisfacer la ambición personal de alguien. Pero nuestra intención al presentar el Bhagavad Gita tal como es la de presentar la misión de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Nuestra tarea es presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano, como el político, el filósofo o el científico, pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a todo su otro conocimiento. Cuando Krishna dice Man Mana Baba Mada Mavakta Mayahi Man Eso ya lo leyó la Namasturi, madre. Eso ya lo etcétera, había ¿no es leído la madre. Prabhu, y si leemos de donde nos quedamos, porque parece que ella, madre, usted creo que se equivocó, seguía, de vuelta a Dios se queda usted, ¿no? Ya, sí, perdón. Nuestra única intención ahí, Prabhu, para no repetir mucho, porque yo también me puedo quedar hasta las 8:45. Prabhu, ahí, nuestra única intención, ¿ya lo ve? A veces se demora en la imagen, no sé. Prabhu, disculpe que lo haya cortado. ¿Está ahí? Sí, ¿continúo yo o va a leer la madre? No, usted, lo que pasa es que la madre me dijo, nos hemos quedado acá, pero yo no me acordaba bien. Y ahora usted leyendo, me acuerdo que ya hemos leído esa parte. Entonces, ahí ahora no, en realidad nos hemos quedado. Nuestra única intención es, Ok, continúo entonces a partir de... Ya, está bien. Nuestra única disculpe, intención es presentar el Bhagavad Gita tal como es, con miras a guiar al estudiante condicionado hacia el mismo fin por el cual Krishna desciende a este planeta una vez en un día de Brahma o cada 8.600.000 de años. Ese fin se expresa en el Bhagavad Gita y tenemos que aceptarlo tal como es. De lo contrario, tratar de entender el Bhagavad Gita y a su orador, el señor Krishna, no tiene sentido. El señor Krishna le expuso primero el Bhagavad Gita al dios del sol, unos cientos de millones de años atrás.
Tenemos que aceptar este hecho y sobre la base de la autoridad de Krishna, entender así la importancia histórica del Bhagavad Gita, sin interpretaciones erróneas. Interpretar el Bhagavad Gita sin referirse para nada a la voluntad de Krishna es la mayor de las ofensas. Para no incurrir en esa ofensa, uno tiene que entender que el Señor es la suprema personalidad de Dios, tal como Arjuna, el primer discípulo del Señor Krishna, lo entendió directamente. Entender así el Bhagavad Gita es verdaderamente autorizado y provechoso para el bienestar de la sociedad humana en lo que se refiere al cumplimiento de la misión de la vida. Ah, perdón, no lo bajé. El movimiento de conciencia de Krishna es esencial en la sociedad humana, pues ofrece la manera de alcanzar la máxima perfección de la vida. Ello se demuestra a plenitud en el Bhagavad Gita. Desgraciadamente, algunos pendencieros mundanos se han aprovechado del Bhagavad Gita para dar rienda suelta a sus propensiones demoníacas y para desencaminar a la gente respecto a la comprensión correcta de los principios sencillos de la posición real de las... Profesiones demoníacas. La comprensión correcta de los principios sencillos de la vida. Todo el mundo debe conocer de qué manera Dios o Krishna es grande y todo el mundo debe conocer la posición real de las entidades vivientes. Todos deben saber que la entidad viviente es eternamente un sirviente y que a menos de que uno sirva a Krishna, tiene que servir a la ilusión en diferentes variedades de las tres modalidades de la naturaleza material, teniendo así que errar perpetuamente dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Incluso el especulador Mayavadi, supuestamente liberado, tiene que someterse a ese proceso. Este conocimiento constituye una gran ciencia y todos y cada uno de los seres vivientes tiene que oírlo por su propio bien. Prabhu, una pregunta. ¿Usted nos puede comentar qué es un Mayavadi? ¿Quién es un Mayavadi? ¿Lo recuerda? No, no mucho, pero Ya, bueno, un Mayavadi, perdón, un Mayavadi es algo recuerdo, un Mayavadi es una persona común y corriente. Eso es lo que he entendido. en realidad, los Mayavadis son ciertos trascendentalistas que han llegado a volverse ofensores del, del, de la meta última de la trascendencia, que es Krishna. Porque los Mayavadis tienen una filosofía de Ya, Sankaracharya claro, ahora lo entiendo, Prabhu. de la ilusión. Por eso se llama Maya. Maya significa ilusión, ¿no? Vadis, ¿no? Ellos son los que dicen que este mundo es ilusorio y que solamente hay una entidad viviente. Al final todos somos uno. Ellos dicen que todos somos unos, que todos somos Dios. Que nosotros estamos haciendo un pasatiempo, que todos somos avatares de Dios. En última instancia, Dios es una energía. No solamente son impersonalistas, sino que además son ofensores. O sea, hay dos tipos de impersonalistas. Un tipo de impersonalista es aquella persona que solamente ha realizado el aspecto de Dios, de que Dios es energía, es Brahman, ¿no? Ha realizado el Brahman, pero está abierto a que puede conocer más de Dios. Quizás después se da cuenta y siga al siguiente nivel, que es entender que Dios es Paramatma. No se ha resentido con la idea de que Dios solamente puede ser Brahman. O sea, no se ha quedado, no se ha encasillado en que Dios solamente puede ser Brahman, quise decir, sino que él sabe que Dios es ilimitado, entonces puede ser, sigue buscando, siempre está buscando. En algún momento se da cuenta que Dios es Paramatma. Y más si lee el Bhagavad Gita, ¿no? Porque el Bhagavad Gita explica esas cosas, ¿no? Y después puede seguir más su entendimiento y se puede volver un devoto. Entender que Dios, además de Paramatma, que es el aspecto localizado de Dios que está en el corazón de todas las entidades vivientes, es quien nos habla, quien nos predica dentro del corazón,
acerca de cómo llegar a él o cómo hacer el bien también, ¿no? Y nos cuida, ¿no? Y también nos da inteligencia para lograr ciertos deseos, los deseos que queramos. Aparte de eso, también está Dios fuera de este mundo material, en su morada, y que a la vez es tanto Brahman, o sea, la refulgencia de Dios, todo lo que está hecho en el mundo material y en el mundo espiritual está hecho de su energía Brahman, y también está localizado en el corazón y en el centro de cada cosa y el corazón de cada entidad viviente. Pero sobre todo, en última instancia, él es Bhagavan, es la suprema personalidad de Dios, está fuera de este mundo. En cambio, los Mayavadis no, los Mayavadis se quedan tercos de que Dios primero solo es Brahman. Y para colmo, aparte de que él no puede concebir que hay algo más que Brahman, o sea, que todos somos impersonales, o sea, además él dice que todos somos impersonales, quise decir, que además él piensa que todo es impersonal, todos somos impersonales, que nuestra personalidad es algo momentáneo. Por eso es que mucho escuchamos en las redes y a veces los devotos también cometemos el error de continuar con ese mal concepto de decir que hay que evitar el ego, ¿no? Mucho hay ese discurso, ¿no? En las redes sociales, a veces en la prédica, que debemos trascender el ego. Esa idea de trascender el ego es una idea mayavadi, ¿no? Es una idea de pensar de que nosotros no somos personas y que el ego es un error. Ego significa también personalidad, ¿no? Individualidad, ¿no? Entonces, no es que nosotros lo que tenemos que hacer es trascender el ego falso y situarnos en el ego verdadero. Ese es el verdadero discurso, el verdadero concepto Vaishnava de lo que es personalidad, de lo que es identidad, ¿no? Que nosotros somos el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna. Entonces los Mayavadis son los que atentan, los que predican en contra de estas ideas y que además se creen Dios. O sea, ellos están completamente en desacuerdo de que seamos perdón, de que no seamos Dios, de que todos somos Dios. En una instancia, desde algún punto de vista, puede ser que sí diga la verdad, pero es una verdad falseada. O sea, todos somos energía de Dios, todos somos jivas de Dios, somos partes y parciales de Dios, pero no somos Dios, somos Dios sirviente. En realidad, Dios sirviente se le debe decir al devoto, que es guru, ¿no? Cualquier persona que pueda explicar esta filosofía, para alguien es guru, alguien le está enseñando. Entonces, y también sirviente, ¿no? Dios sirviente, pero no significa que es Dios, significa que Dios lo ha iluminado, que es como la mano cuando está enferma, ¿no? A veces no se puede mover, el cerebro le puede decir que se mueva, pero la mano no se va a mover, porque está en una condición enferma. A veces se ha paralizado la mitad de su cuerpo o algo por el estilo. Entonces, él no puede mover su mano. ¿No? De la misma manera, nosotros en una etapa enferma de la vida, nosotros nos creemos Dios. Quizás no predicamos el mayavadismo, no hemos leído a Sankaracharya, no somos vuelto un sannyasi, un pseudo trascendentalista enseñando cosas erradas de la literatura védica. Pero el simple hecho de creer que yo soy el disfrutador es exactamente lo mismo que piensa el Mayavadi. El Mayavadi cree que es Dios, que es el supremo disfrutador, el supremo disfrutador de Brahman. Y él se quiere fundir en ese Brahman, en esa adormilera de sentirse eterno, ¿no? Que es real, pero que es una concepción parcial de la verdad, ¿no? Parcializada de la verdad y que llega a ser ofensiva porque ellos se atribuyen cosas, potestades que no tienen, ¿no? Y de la misma manera, nosotros cuando no tenemos conocimiento nos creemos los dueños de nuestro disfrute de este mundo, ¿no? Por eso hay competencia y todo eso. Y la gente sufre porque se cree la dueña
de todo lo que hay y de todo lo que experimenta. Voy a leer esta parte. La generalidad de las personas, especialmente en esta era de Kali, están seducidas por la energía externa, sí, están seducidas por la energía externa de Krishna y creen erróneamente que mediante el adelanto de las comodidades materiales todos los hombres serán felices. Dicha gente no sabe que la naturaleza material o externa es muy poderosa, pues todo el mundo está muy bien atado por las estrictas leyes de la naturaleza material. Por fortuna, las entidades vivientes por fortuna, la entidad viviente es parte integral del Señor y en consecuencia su función natural es la de prestarle al Señor un servicio directo. Debido al hecho de la ilusión, uno trata de ser feliz mediante el hecho de servir a su propia complacencia de los sentidos de diferentes maneras que nunca lo harán feliz. En vez de tratar de satisfacer sus propios sentidos materiales, uno tiene que satisfacer los sentidos del Señor. Eso constituye la máxima perfección de la vida. El Señor quiere eso y lo exige. Uno tiene que entender que este punto fundamental del Bhagavad Gita, uno tiene que entender este punto fundamental del Bhagavad Gita. Acá no está, Srila Prabhupada está hablando justamente de un aspecto de lo que estamos hablando, ¿no? Que la verdadera identidad de la entidad viviente es ser sirviente del Señor Supremo. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna se lo está enseñando al mundo entero. Y como no estamos contaminados en el tema de Bhagavad Gita tal como es, cualquiera que esté sinceramente interesado en beneficiarse con el estudio del Bhagavad Gita debe buscar la ayuda del movimiento de conciencia de Krishna para poder entender en la práctica el Bhagavad Gita bajo la guía directa del Señor. Esperamos pues que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio del Bhagavad Gita tal como es, de la forma en que lo hemos presentado aquí. Y si tan solo un hombre se vuelve devoto puro del Señor, consideramos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Abhay Charavinda Ase Bhaktivedanta Swami, 12 de mayo de 1971, Sydney, Australia. O sea, Srila Prabhupada terminó de escribir este prefacio en Australia. Él ya estaba expandiendo la conciencia de Krishna y el Bhagavad Gita completo todavía no se había publicado, ya se había traducido, pero no se había publicado. En 1971. Me parece que el Bhagavad Gita sale después del 71, pero él ya escribe el 71, ¿no? O sea, el completo, ¿no? Porque ya había salido el parcial, el que no estaba completo, con los sánscritos, con palabra por palabra. Son las 8:41. Yo creo que para el próximo encuentro vamos a tener más tiempo para hablar de la introducción. Quizás podemos comentar un poquito libremente lo que saben de este Bhagavad Gita y de la misión de Prabhupada, de por qué es tan importante para Srila Prabhupada, ¿no? Este, haber escrito esa Bhagavad Gita. Lo que yo me acuerdo es que Srila Prabhupada comenzó esto en India, pero sus manuscritos, su esposa los cambió por, por té, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo. Si no me acuerdo mal, creo que fue el Srimad Bhattan en realidad. No, me acuerdo mal. Eso fue otra cosa, fue el Srimad Bhattan que él tenía. Pero sí, él comenzó a escribir después, ¿no? Ya cuando ya se había alejado de su esposa, ya se había, no sé si tomado sannyas, pero ya no vivía con su esposa, vivía predicando. Él está escribiendo un Bhagavad Gita, no es exactamente otro manuscrito del Bhagavad Gita, y desaparece. Se lo roban, no se sabe qué pasa, ¿no? Y también algo parecido pasa también en Nueva York, ¿no? Que me parece que pierde algunas partes, ¿no? O sea, no sé si algo se acuerdan, quizás han leído la biografía de Srila Prabhupada, ¿no? Ahora ha salido la completa. Yo justo me he quedado por ahí, ¿no? Porque es más larga. La otra sí la leí completa, pero la extensa, todavía no salgo del primer tomo, ¿no?
Madre, quizás usted, Madre Krishna Carmina, que usted se acuerda más del Prabhupada Lilambrita, tal vez. Sí, bueno, en el Prabhupada Lilamrita, que es el único libro que he leído acerca de la biografía de Krishna, comentan que, bueno, él ya había escrito el Srimad Bhagavatam antes de salir de India, y el Bhagavad Gita, cuando llegó a, como lo explica también en el prefacio, cuando llegó a Nueva York, pues lo presenta a la editorial Macmillan, ¿no? Pero la primera edición era recortada, ¿no? Entonces, porque simplemente no le daban importancia y para qué un libro que ni siquiera es de nuestra cultura de alguna manera, ¿no? Pero, perdón, fue en otra editorial, después la Macmillan aceptaron y hasta ponerla con ilustraciones. Pues si nos damos cuenta, pues tanto el Srimad Bhagavatam como el Bhagavad Gita tienen ilustraciones, ¿no? Que fueron pintadas, cuadros hechos por las discípulas de Prabhupada, ¿no? Entonces se pueden ahí ver las ilustraciones, tanto en el Bhagavad Gita original como en el Srimad Bhagavatam. Después, Sí, como... lo que yo me acuerdo también es que primero sacaron la edición, incluso también llegó esa edición, claro, ya no como Macmillan, porque ya existía ya en esa época este, lo que era el BBT, pero la sacaron igual, ¿no? Primero esa y después sacaron la completa, ¿no? Pero en la época que todavía no existía ni siquiera, porque primero fue si no me acuerdo mal, Gita Press. Antes de llamarse BBT era Gita Press. Y si no me acuerdo mal, pero algo Press, no me acuerdo si exactamente era Gita, pero era algo Press. Incluso yo tengo, creo, un libro, sí, acá, cuando todavía no existía BBT. Tengo este libro, no sé si se ve. Sí, sí, se puede ver. Es un libro argentino de la primera edición de Viaje Fácil a Otros Planetas, ¿no? Oh, Que conseguí en la calle, ahí tirada en el suelo. Y acá dice Iscompress, ¿ves? Me acordaba mal. No era Guita Press, era Iscompress. Primero fue Iscompress, después de Macmillan, porque Macmillan primero le saca este Guita mochado, ¿no? Que le habían cortado un montón de significados, le habían sacado todo el sánscrito original, todo el sánscrito transliterado, solamente estaba el sánscrito de algunos comentarios, ¿no? Pero no estaba así como lo tenemos ahora, ¿no? Palabra por palabra, primero el verso, sino todo traducido y cortado bastante significado. Muchos significados estaban, pero muchos no estaban, ¿no? Les habían cortado bastante. Y ya cuando, como dice Prabhupada, comenzó a haber una demanda, ¿no? El Gita de Srila Prabhupada tomó un prestigio y comenzaron a pedirlo más. Entonces, recién Macmillan dice, esto es un negocio, entonces vamos a sacarlo completo. Entonces ahí recién sacan el completo y ya después ya Srila Prabhupada se independiza y primero funda Iscompress y después ya Iscompress se vuelve el BBT, ¿no? Bhaktivedanta Book Truth, que ya comienza a sacar todos los libros ya completos, ¿no? Y con todo, bueno, el Macmillan ya tenía ilustraciones. Me parece que a partir de la completa ya comienzan a salir las ilustraciones, pero al principio era muy reducido, ¿no? Muy reducido todo. Incluso no tenía, como usted dice, no tenía ni ilustraciones. Pero ya cuando sale completo, ya comienzan a poner las ilustraciones los devotos. Y también lo que me acuerdo es que Srila Prabhupada hablaba mucho él antes de poner este título Bhagavad Gita tal como es, él quería sacar el Bhagavad Gita, nunca se pudo hacer antes de que ISKCON se configurara, se creara. Él quería llamarlo Gitupanishad. Incluso en algunos tomos del Back to Ojet aparece propagandas. Muy pronto Gitupanishad hace Bhaktivedanta Swami, ¿no? Creo que en los primeros números todavía no le decían Prabhupada, ¿no? Bhaktivedanta Swami, ¿no? Y
Y antes, en India también, él le dijo a sus hermanos espirituales que él estaba trabajando en un Bhagavad Gita, que no, no llegó nunca a la luz, ¿no? Porque él tomaba mucho tiempo en hacer el Pactu Bojet, y siempre pasaban cosas que no terminaban los manuscritos del Bhagavad Gita. Sí lo enseñaba, daba clase de Bhagavad Gita, daba clase del Bhagavatam, pero no llegó a ser el libro completo. Recién lo llega a terminar en Occidente, ¿no? E incluso, como le digo, tanto en el resumido como el que yo estoy leyendo ahora, recién estoy en el tomo uno, él tiene muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades tuvo para terminarlo, pero como en la época del Bhakti Ojet le dicen, le dan el consejo de mejor escribir libros, él se concentra encima de Bhattan. Ese sí lo termina, y cuando terminan los 3 tomas, se va para Occidente, ¿no? Y ya en Occidente comienza otra vez el Bhagavad Gita. Y ya, debido a la experiencia de las editoriales, de que no encontraba ningún Bhagavad Gita que fuera Vaishnava, o aunque sea remotamente autorizado, o sea, nada que dijera la verdad del Bhagavad Gita, él decide ponerle Bhagavad Gita tal como es, para enfatizar los Bhagavad Gitas que habían en el mercado en Occidente, ¿no? Que no son como deberían ser, ¿no? Que opacan la figura de Krishna, ¿no? Y la filosofía de Krishna, incluso, porque ponen cosas que no dicen el Bhagavad Gita, que interpretan, ¿no? El Bhagavad Gita de Prabhupada no está interpretado, está dado por la sucesión discipular, como lo enseñaron desde Krishna, pasando por Brahma, Narada Muni, y así los diferentes maestros. Prabhu, usted quizás puede decirnos algo, Baltasar, algo que se acuerde de lo que estamos hablando ya para terminar. Ya solo tenemos 4 minutos. ¿Se escucha, Prabhu? Está ahí, ¿no? Una persona que estaba escuchando por YouTube me dijo que yo los estaba gritando. ¿No? Por ahí por WhatsApp me dijeron, oye, no los grites. Oye, ¿por qué le gritas? Prabhu Baltasar, ¿está ahí? Quizás el devoto se ha dormido, o quizás hay mucho ruido y dejó de escuchar. Pero él está ahí, supuestamente. Debe Prabhu, estar. si puede, nos da un pequeño comentario ya para finalizar. O usted, madre, díganos algo como un pequeño spoiler para la próxima semana. Pues, bueno, no sé, Prabhu, qué más decirle. La introducción es muy hermosa, es larguita, sí, pero nos da una visión así de cómo, qué sucede antes de, ¿no? Antes de que Krishna dé todas las enseñanzas que se le da a Arjuna, ¿no? Y también de cómo Prabhupada escribió el Bhagavad Gita también. Ajá, Porque ya la introducción ya vamos a entrar ya a temas filosóficos, ya, ¿no? Por así. ahí un poco que comenta también un poco de la elaboración, pero más se centra en la parte filosófica, en la parte de quién es Krishna, cuáles son sus opulencias, los 5 temas del Bhagavad Gita. En la introducción está bastante eso, ¿no? Y lo que más desarrolla, si no me acuerdo mal, claro, desarrolla varios puntos como adelantando, ¿no? Pero sobre todo los 5 temas del Bhagavad Gita y la figura de Krishna como Bhagavan, que es parecido también a la introducción del Krishna Book, solamente que en otro contexto, ¿no? En el Krishna Book el contexto es la historia de Krishna, ¿no? El Krishna Book, todos los pasatiempos de Krishna. En la introducción del Bhagavad Gita habla también del tema de Bhagavan,
de quién es Bhagavan, pero ya desde el punto de vista del Bhagavad Gita, ¿no? Como el Bhagavad Gita en realidad es un tema muy denso. Si nos ponemos a pensar, el Bhagavatam es también es muy denso, tiene partes densas, pero es más hay más pasatiempos. Entonces es una combinación de pasatiempos con filosofía, pasatiempos con filosofía. En cambio, el Bhagavad Gita es pura filosofía. Y hablan de temas muy, todos concatenados, claro, todos entrelazados, pero diferentes temas, que en el Bhagavatam ya se desarrollan de una manera ya más dinámica porque hay pasatiempos, hay ejemplos, hay experiencias de los santos, ¿no? Pero en cambio el Bhagavad Gita, yo creo que el Bhagavad Gita es un reto explicarlo, estudiarlo en grupo también, ¿no? Porque si en el Bhagavad Gita no se puede entender bien el Bhagavatam, ¿no? Y uno podía caer en que el Bhagavatam es una cosa simplemente folclórica, ¿no? Así de historias inverosímiles, increíbles y nada más. Y no quedarse con la parte que nos está predicando el Bhagavatam. El Bhagavatam nos está predicando lo mismo del Bhagavad Gita, pero con ejemplos y también con la supremacía del Bhakti, ¿no? En el Bhagavad Gita hay muchos temas preliminares para llegar recién al Bhakti, ¿no? Incluso el Bhakti está en el centro nomás. Claro. Bueno, yo voy a parar aquí porque ya tengo que irme a cenar y aparte también tengo que prepararme para mi mañana. Mañana hay una fiesta. Yo probablemente haga una clase, no clase, porque esto no fue una clase. No sé por qué dije clase, está mal dicho. Hubo otro grupo de lectura que también vamos a comenzar desde cero, pero eso depende si confirma. Como la mayoría dijo que el sábado, en cambio el domingo solo hay 2 personas. Esta idea fue porque yo ya quería hacer esto hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Que no me animaba porque le decía a uno a otro y no me tiré a la piscina porque primero lo hice sin avisar o avisar con poco tiempo y nunca se dio. Pero un devoto de Chile pidió un grupo y entonces él es el que está pidiendo para el domingo. Entonces, gracias a él es que me animé a poner esto en el grupo. No sé si usted vio, madre. Bueno, el devoto sí debe haber visto. Sí, vi la encuesta. Sí, una encuesta. Entonces, y puse esos 3 porque también podría haber un tercero, pero yo creo que con 2 está bien y si hoy un tercero sería otro libro mejor, ¿no? Ya. Porque también cualquier cosa lo pueden ver ahorita está pasándose por YouTube y va a quedar ahí grabado, ¿no? Ok. Bueno, la idea también de mi canal es que también puedan dar devotos clases de Bhagavad Gita. Ya clases, ¿no? Clases individuales, ¿no? Cada uno. Un verso o una parte, un tema del Bhagavad Gita, una parte del Bhagavad Gita, ¿no? Así que, madre, si usted desea, puede dar clase también, madre. Oh, Si gracias. usted me prepara un tema, en este caso tendría que ser de acá a 15 días más o menos, sobre el capítulo 1, alguna parte del capítulo 1 o un verso del capítulo 1. Ya usted puede elegir. Ok, bravo. Una consulta, ¿cómo aparece en YouTube? En YouTube es Bhakti Yoga en acción. Ya. Bhakti Yoga en acción, Bhaktivedanta Raya. Pero si pone Bhakti Yoga en acción o cualquiera de los dos, Bhaktivedanta Raya sale, yo ya lo he verificado. No hay nadie que se llame Bhakti Yoga en acción y tampoco no hay nadie que se llama Bhaktivedanta Raya. Pero es así, Bhakti Yoga en acción. Así sale. Ya. Entonces yo en estos días voy a comenzar a invitar a los devotos para que den clases en esa plataforma, ¿no? Porque yo me he puesto este servicio varias veces y al final ni lo he usado un par de veces y se ha quedado. Pero yo creo que si yo comparto esto con otros, va a haber más fluidez como para que yo siga invirtiendo, ¿no? En esto, ¿no? En esto, porque lamentablemente pues no, yo en realidad lo hago para mi beneficio personal
y de los demás, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que mi vocación es hablar de Krishna, pero yo me siento muerto porque no puedo hablar con nadie, no, no tengo con quién estudiar, ¿no? Y a veces, ocasionalmente, los domingos, a veces viene alguien y le hablas de Krishna, te sientes vivo y de repente le termina la prédica y ya, ¿no? Sí. Y vamos a ver, pues, Pido lo mismo. la madre Fiorella que estuvo al principio también tuvo una experiencia así, ¿no? Abrió un curso así online y duró hasta, no me recuerdo qué capítulo, pero en algún momento ya la gente dejó de ir, ¿no? La idea es que esto continúe y yo creo que una cosa que le puede dar vida es que otros devotos mayores y contemporáneos puedan dar clases en esta plataforma. Yo les puedo prestar, porque hay que pagar para poder transmitir por YouTube, ¿no? La idea es, claro, y también para usar todo esto, para grabar incluso, ¿no? Si no se queda ahí nomás y leemos entre nosotros y nadie se entera y nadie lo puede revisar, puede recordar, ¿no? La idea es también que se pueda recordar, ¿no? Madre, entonces así quedamos, Prabhu, Baltasar, Bhakta Baltasar, que no sé si me está escuchando. Espero que esté despierto. Y muchas gracias a todos los que se Sí, sí, le escucho, bro. Sí, sí. Uy, Sí, estoy. le habíamos pedido un último comentario, pero ya como ya se acabó el tiempo, ya vamos a cerrar. Si quiere puede decir unas 5 palabras, 20 palabras, no sé. Sería bueno que el próximo sábado también usted participe. ¿Usted Sí, cree que pueda? voy a intentar porque trabajo a veces hasta tarde. Sin embargo, ahora tenía tiempo, por Claro. eso estuve presente. Bueno, no, interesante, me parece que Probablemente, mm, sí, interesante e solo le quería importante. informar que probablemente, sí, le quería informar que probablemente el domingo también habrá uno, pero a las 4 de la tarde. Pero todavía no está confirmado si va a ser este domingo. Por mi parte, el sábado ya está inaugurado y ya ¿Y va a esto seguir para adelante. es menos que eso? Pero el domingo también. La diferencia es que no va a haber ninguna diferencia, sino que mañana vamos a comenzar con lo mismo. O sea, no vamos a continuar, sino vamos a retroceder más. O sea, si usted desea, puede venir, aparecer otra vez el domingo, o si a las 4 de la tarde. Pero voy a avisar, porque puede ser que sea para el próximo. Depende de si me confirma una persona que pidió el domingo. Bueno, pidieron dos, pero uno nomás se manifestó. Entonces, si esa persona acepta que este domingo comenzamos, yo mando también así la propaganda como hice ahora. Y ya pues, voy a seguir informando a los devotos para el próximo encuentro el sábado. Y cuando ya parta lo del domingo, también voy a avisar. Ya sea este domingo o el próximo. ¿Está bien, Prabhu? Así tiene dos opciones. Si no puede venir el sábado, pide el domingo. Claro, ¿Está sí, bien? voy a ver de acuerdo a mi tiempo, entonces yo entro también a la clase, ¿no? Gracias, Prabhu. Gracias. Madre, Mis entonces así reverencias. quedamos, madre. Yo le escribo por WhatsApp. Ya, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, madre, por ingresar y a todos los que ingresaron y se salieron, como Fiorella y la madre Carmen, creo que se llama. No me acuerdo bien. Una Ok, devota de Miraflores. ok, Que tuvo toda una familia de devotos. ok. Sí, dígame, madre. No, decía que los sábados tengo un poquito más de tiempo en la noche. Domingos es un poco difícil para mí porque ya preparo todo para los días lunes para el trabajo. Claro, la idea es que los que no pueden los domingos, pueden los sábados, ¿no? Ya, pero muchas gracias por su iniciativa. Ya, gracias, madre, usted por apoyar y por participar. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Haribol. Prabhu. Gracias. Nos vemos, Baltasar. Gracias, Prabhu. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpa Daruya Chakri Pasindu Vachapatita Nampana Vivashna Namaha. Gracias a todos, Hare Krishna. Haribol.